Buenas noches. Después de ver la radiografía de las estadísticas de COVID, en lo que fue el mes de junio, que fue tenaz, bárbaro, y en los días transcurridos del mes de julio, en donde los casos han disminuido, pero la letalidad se mantiene por encima de los 40 muertos, hemos invitado esta noche en protagonistas al doctor Carlos Eduardo Ibarra Rolón. Él es el subdirector de Servicios Médicos del Hospital Universitario de Santander. Sin duda el centro hospitalario más importante del oriente colombiano y unos igualmente de los trascendentales del país, y que ha tenido que afrontar en medio de dificultades en su inicio esta pandemia. Buenas noches, doctor Carlos Ibarra, y gracias por aceptar la invitación de Oro Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha podido afrontar el UCS ese colapso hospitalario? Es decir, enfrentado por la pandemia en un inicio donde pues, tal vez eran pocos los que estaban preparados para realmente enfrentar el virus del COVID-19. ¿Cómo ha sido esa situación y cómo ha avanzado en lo que tiene igualmente que ver la ocupación de las camas UCI? La progresión de las pocas que tenía a las 60 y algo, 70, que hoy tiene pues, a disposición el Hospital Universitario de Santander. Bueno, desde que empezó la pandemia y el periodo de aislamiento selectivo, el hospital se preparó un mes previo a este periodo de aislamiento con la proyección de lo que íbamos a hacer como institución para enfrentar esta crisis que se venía. El gobierno, el departamento, el ministerio pues apoyó mucho a las instituciones con la consecución de equipos y dispositivos que eran difíciles. En el hospital planteamos una expansión que pues llegamos a la totalidad en el transcurso de los meses y pasamos de tener 15 camas de cuidado intensivo a tener 67 en este momento, todas funcionando adecuadamente con todo el personal, el talento humano y lo que requiere una unidad de cuidado intensivo para funcionar. Desde marzo empezamos esto, la expansión fue gradual, la expansión indicó que tuvimos que entrenar muchas personas en cuidado intensivo, no todo el personal de salud, pese a su especialidad de enfermero, médico, terapeuta respiratorio, pues no todos tenían la experticia en manejar o trabajar en una unidad de cuidado intensivo, pero pues gradualmente al hacer grupos de trabajo fuimos entrenando al personal y todos aprendimos y todos aprendieron a trabajar en las unidades y llegando al punto de tener todas las unidades funcionando como están ahorita. Creo que eso fue el reto grande que tuvimos en el periodo de aislamiento selectivo, fue crecer como institución, crecer en camas UCI, que era lo que íbamos a requerir, más en el caso del hospital, que es un centro de tercer nivel de referencia de los otros municipios, de otros departamentos también. En algún momento, doctor Ibarra, ustedes como médico, usted lleva 11 años, 7 de ellos como especialista en medicina interna, ¿pensaron que el COVID llegara a tener estos alcances? Creo que cuando empezamos a ver los primeros casos que se reportaron en Wuhan, pues no pensamos que la crisis fuera tan grave como la que tenemos actualmente, ¿sí? Tuvimos una experiencia cuando tuvimos el H1N1, que fue una pandemia, pero que en realidad no afectó tanto como esta que estamos viviendo actualmente. Entendemos que es un virus más agresivo, que genera más complicaciones, mucho más contagioso, lo que favoreció que se expandiera el ritmo que se expandió este virus y a llegar a tenernos en este caos. Tuvimos mucho miedo, yo creo que soy sincero que lo más terrible del COVID inicialmente era el miedo que tenía la gente con esto, discriminación contra el personal de salud que trabajaba en las instituciones de salud, pero pues en la medida del tiempo pues aprendimos y demostramos que trabajando en equipo, que trabajando, entrenándose, protegiéndose adecuadamente, las instituciones no fuimos centros de contagios de COVID, sino que fuimos un centro donde la gente se enfermó poco de COVID, aunque tuvimos algunos casos, como todas las instituciones, no llegamos a más del 15 o 20% de nuestra población hospitalaria, trabajadores con COVID, nunca pasamos de ahí. Otras instituciones tuvieron muchos más casos. Creo que el ejercicio que hicimos de entrenamiento en cuidados, en medidas de bioprotección, garantizó que el personal pues tuviera el adecuado entrenamiento para no enfermarse. Hay otro fundamental, y es que pues la gente habla de COVID y sin embargo pues al comienzo, como usted lo señalaba, ese confinamiento, pues bajaron de pronto las riñas, otro tipo de violencia que ocupa las camas UCI, pero ahí sin duda otras enfermedades graves, ¿cierto? Enfermedades no transmisibles, otras de traumas, y cómo han podido manejar esas situaciones cuando realmente pues, la cama es para uno COVID o es para otra enfermedad. ¿Cómo hacer eso? Nosotros dividimos el hospital en dos rutas, una ruta COVID que claramente iba a ser muy importante y nuestra ruta habitual de atención de pacientes. Entonces tenemos dos áreas de urgencias, un área
de urgencias que se creó en un espacio que estaba abierto para, según las recomendaciones que tenía la Organización Mundial de la Salud para la atención de la pandemia. Una de ellas era tener el triaje respiratorio y tener fuera de la unidad hospitalaria el área donde íbamos a atender los pacientes respiratorios, que fue lo primero que hicimos en el hospital. Creamos una zona de urgencias respiratorias externa, de la cual ingresan todos los pacientes que por tamizajes de sus síntomas al ingreso cumplen criterios de caso sospechoso, y de esta manera garantizamos que pudiéramos continuar con la atención o el funcionamiento normal del hospital. Todo lo que es sospechoso COVID ingresa por un área diferente a lo que tenemos en urgencias, y lo que podamos detectar dentro de la institución lo trasladamos al área respiratoria. Al tener separada la atención de los pacientes, pues eso garantiza que podamos seguir funcionando en los demás. Las unidades de cuidado intensivo también se dividieron en unidades COVID y unidades no COVID. Los pacientes, cuando tienen infección por COVID, están en una unidad que está dedicada a atender pacientes COVID, y cuando cumplen su periodo de aislamiento, después de un tiempo de evolución de la enfermedad, cuando ya no son infectantes para nadie, pues podemos moverlos a otra unidad para continuar su proceso de recuperación. Entonces, eso es fundamental para poder garantizar que podamos seguir atendiendo a los pacientes con otras patologías, que no se nos contagien en una unidad como las que tenemos ya funcionando. En algún momento, cuando el triaje, se ha tomado alguna decisión médica, científica, en el sentido de decir esta persona no tiene ninguna posibilidad y por lo menos puede sobrevivir, ¿se ha llegado en ese momento en el US? No tuvimos un caso tan grave. Cuando se habla de triaje, nosotros hablamos de pacientes que son no recuperables, ¿sí? Porque su condición clínica de base, su edad, comorbilidad y todo, nos hace como médicos, y algunas escalas que tenemos como médicos nos hace predecir que la posibilidad de recuperación es muy mala. En esos pacientes pues no se ingresan a unidad de cuidados intensivos porque la condición clínica del paciente y su pronóstico es malo. Entonces no es justo con el paciente ponerlo en un trauma como estar en una unidad de cuidado intensivo, en ventilación, con todo lo que requiere, cuando la posibilidad de recuperación que tiene por sus comorbilidades es mala. Triaje ético es cuando yo tengo dos pacientes, por ejemplo, de 30 años y que ambos requieren UCI y que no tengo sino una. ¿Qué debo decir? Afortunadamente, pues las crisis que tuvimos por COVID empezó a disminuir y no tuvimos un momento en el que tuviéramos que decidir entre dos pacientes que estuvieran muy mal y no tener cómo brindarles atención. Algunos se remitieron a otra unidad, otros a otras ciudades, y los que se pudieron atender se atendieron completamente. Y a propósito, doctor Carlos, ¿cuál es la actual ocupación de UCIs y de las áreas de hospitalización y urgencias en el US, que es el hospital referente del oriente colombiano? Urgencias del hospital está 95% ocupación. Las unidades de cuidado intensivo se mantienen entre el 97 y el 100%, solo 1 o 2 camas tenemos disponible diariamente para atender pacientes, pero pues, y el área de hospitalización está en un 95%. Todavía tenemos alta ocupación por COVID. El 60% de nuestros pacientes que están en unidad de cuidado intensivo son por COVID, y el 40% de las 67 camas están por otras enfermedades. Es decir, el personal médico fue uno de los primeros afectados por el COVID. Vimos a muchos médicos contagiados y lamentable, infortunadamente, algunos de ellos fallecieron. Desafortunadamente sí tuvimos casos de colaboradores de nuestra institución que fallecieron por COVID. Afortunadamente no fueron tantos. Después de la vacunación estos casos prácticamente son nulos. No volvimos a tener casos graves de COVID, sí casos de infecciones, pero no graves. Pero quiere decir que la vacunación es efectiva, sirve. Por supuesto. Creo que en todo el país el personal de salud fue bendecido con esta vacuna, porque no tuvimos más casos y más muertes, o muy pocas muertes después de que se completó la vacunación en el personal asistencial. ¿Cómo vivir esa situación? ¿Cómo la viven ustedes esa situación, doctor? Pues fue compleja, al inicio no estaban preparados, como usted lo ha señalado, pero luego poco a poco ir compartiendo, asimilando y convivir con la pandemia del COVID. Esos estados críticos cuando la familia se vuelve irascible, pues por el estado de los pacientes, las personas fallecen, esa complejidad que se vive al interior, por ejemplo, de un hospital como en el caso de Luz. Al principio de la pandemia fue muy difícil manejar el tema del COVID con los familiares, porque pues primero la gente no aceptaba, muchas personas decían que esto era un invento de las instituciones, de los médicos, claro, cuando sí, pues nosotros nunca nos basamos en el diagnóstico de COVID en una cosa que no sea una prueba molecular, ¿sí? Muchos pacientes, pese a que tenían su diagnóstico, no aceptaban la condición, los familiares. En el caso de los que fallecían, muchos tampoco aceptaban el protocolo nacional de aislamiento que requiere un cadáver cuando fallece por COVID. Sí. Pero pues en la medida que ha pasado el tiempo, creo que las personas entendieron que esto no es nada, que es algo que nos afecta a todos y que afecta a todos por igual, y que pues
tenemos que acatar las medidas que se tienen que tomar en un hospital cuando tenemos un caso de estos. La sangre, fundamental, esencial. Esos componentes sanguíneos han sido escasos. En este momento, ¿cómo se maneja o cómo se solventa esa carencia en el Hospital Universitario de Santander? Bueno, la sangre, hay varias razones que llegan a que tengamos escasez en este suministro de sangre. Una es que pues, las personas de alguna manera todavía están con restricción de salir a las calles por muchas cosas, y pensar que ir a un hospital a hacer una donación pues, les puede representar un riesgo, hace que muchos de los donantes no se acerquen. Sin embargo, pues, el hospital ha tratado de día a día hacer jornadas en diferentes sitios del departamento. La semana pasada estuvieron en Barbosa, han estado por todos lados del departamento tratando de recolectar donantes. Antes pues las universidades eran un sitio donde fácilmente se conseguían donantes, pero ahora pues nos ha tocado reinventarnos como han tenido que hacer muchas empresas y muchas cosas buscando las opciones de sangre, que es vida para nuestros pacientes. Los médicos siempre han salido a decir, ojo, con esa apertura económica, pues se abrieron las fronteras y se dispararon los casos. Vino esa explosión, ¿cierto?, social, con la reforma tributaria y otras cosas que llevaron a que el pueblo marchara, pero esas concentraciones terminaron arrojando estas consecuencias, porque el tercer pico se prolongó y casi que diríamos que fueron tercero y cuarto picos, con consecuencias que, pues en el caso de Santander, más de 6.000 personas fallecidas a lo largo de los 14 meses de pandemia, y los casos superando los 210.000. Todas esas razones conjugaron para que realmente se viviera una emergencia hospitalaria que apenas estamos comenzando a salir, doctor Ibarra. Sí, claro. Nosotros veníamos ya en un aumento progresivo de casos cuando empezó el estallido social de las protestas que hubo en Colombia. Íbamos hacia una crisis, y creo que el estallido social que hubo pues prolongó la crisis, prolongó el pico, se tornó una meseta. Estuvimos 5 semanas acostumbrados a tener 2.000 casos diarios. Eso, junto con la apertura económica que hubo, pues prolongó este periodo de crisis que está empezando en este momento a disminuir. Afortunadamente, todos los días hemos visto que el número de contagios se ha ido bajando, y esperamos que continúe de esta manera para que podamos de una vez salir de este periodo de crisis tan grave que tuvimos. Sí, nosotros señalamos, por ejemplo, en la emisión de anoche domingo, que por 10º día consecutivo los recuperados, el número de recuperados superaba el número de contagios. Pero lo que no disminuye es la cifra de muerte. El mes de julio comenzaremos a ver reducida esa tasa de mortalidad en agosto. Nosotros diagnosticamos un paciente en el día 7 o 8 de enfermedad, generalmente. Sí, entonces, cuando yo recibo una prueba positiva del paciente, la mayoría de veces es positivo en ese momento, sus complicaciones y sus muertes se van a ver unas semanas después. Entonces, todavía estamos viendo mortalidades de los casos del alto número de casos que tuvimos las semanas anteriores, porque se van complicando en la medida de que pasa el tiempo. Y los pacientes que tenemos en este momento en la UCI, que son de entre 50 y 60 años la mayoría, pues son pacientes que tienen unas condiciones físicas mejores que lo que tenían las primeras olas de la pandemia, que eran pacientes adultos mayores que en días que cuando pues, no podían recuperarse fallecían rápidamente. Esos pacientes que son más jóvenes, pues su estancia es más prolongada, más pacientes se recuperan de estos que la primera crisis que tuvimos, pero pues la estancia prolongada hace que se vean esas muertes reflejadas a largo plazo, no en el momento actual. Finalmente, doctor Carlos Eduardo, el tema del patrullero Hamilton Aldana, Peñaranda, la gente del SMAT, que pues fue uno de los afectados en esa refriega entre los policías y los manifestantes, pero afortunadamente en el hospital recibió los primeros auxilios, fue atendido. El agente ha dicho que se siente grato con ustedes, el personal médico, porque lograron salvarle la vida. Sí, claro, el personal y el talento humano en salud del hospital pues son personas que están comprometidas con la prestación del servicio de salud. Sí. Trabajamos en equipo y no tenemos distinción de condición política o condición social alguna. Creo que se presentan algunas dificultades en este caso porque pues en un servicio de urgencias donde tenemos de todo tipo de pacientes, politraumatizados, heridos, personas de todas las condiciones sociales, pues en el momento que ingresó el patrullero al hospital, alguna persona de las que estaba en el área de triaje, ¿sí? Ajeno al hospital, pues hizo algunas
comunicaciones indebidas contra alguien, contra una persona que está enferma. Y pues eso se malinterpretó para que se presentara esto, que es este escándalo que se presentó alrededor de esto, pero en ningún momento se negó ninguna atención. Ese día el cirujano especialista de trauma intervino el caso, fue un caso difícil, estuvo en cuidado intensivo, pero al final afortunadamente recuperó y pues está en óptimas condiciones. Qué bueno, doctor, y felicitaciones a usted como sugerente de los servicios médicos y por supuesto a todo el personal de esa primera línea, la línea buena, la línea de la salud, pues que precisamente ha conllevado a que la situación pues es crítica, pero esté controlándose. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que lo fundamental de esta pandemia y lo que nos dejó esta pandemia es que el trabajo en equipo de todo el articulado, de todas las ramas del gobierno, de todas las entidades de salud, un trabajo articulado hace que Colombia progrese. Colombia progresó mucho en tema de salud en esta pandemia. Colombia era un país en el que no teníamos unas suficientes camas de cuidado intensivo para atender lo que antes de la pandemia teníamos, y en este momento creo que el país, en medio de tanta crisis de salud, va a quedar un poco fortalecido en su sistema con todo lo que se ha invertido en este tiempo. Una muestra de esto es el hospital, que después de este tiempo de pandemia vamos a quedar con unas 67 camas de cuidado intensivo funcionando para prestar servicios a toda la comunidad de santandereana. Muchas gracias al doctor Carlos Eduardo Ibarra Rolón, su gerente Servicios Médicos del Hospital Universitario de Santander, esta noche en Protagonistas, un reconocimiento que hace este espacio noticioso, informativo, a la labor que cumplen no solamente los médicos de Lux, sino los médicos en general. Después de la pausa comercial estará Giovanni Hernández con toda la actualidad deportiva aquí en Oro Noticias.